El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Con las primeras de las entrevistas, vamos a hablar de la sanidad pública canaria. Al otro lado tengo a Guillermo de la Barreda, es un auténtico puntal dentro de esta historia, lleva mucho tiempo ya empujando el carro de la sanidad pública, y con él vamos a hablar de la realidad que hay ahora, del momento que estamos viviendo. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días, buenos días. El otro día, que teníamos ganas de hablar contigo, coincide con el tema de la manifestación, no podía ser, pero bueno, ahora sí recuerdo, por ejemplo, ver algunos carteles, ¿no? Por ejemplo, en la manifestación, la sanidad no se vende, gobierne quien gobierne, ni un solo euro para la sanidad privada, en fin, muchos eslóganes de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria. Guillermo, ¿cómo está la situación del enfermo? ¿Quién es el enfermo? ¿El enfermo de verdad o la sanidad? Porque yo creo que los dos están enfermos. Es verdad. Mira, vamos a ver. El problema de la sanidad canaria es que la sanidad canaria, en todos los estudios que se han hecho, durante los últimos 15 o 20 años, está a la cola de las 17 comunidades autónomas. O ha estado en el último lugar, o en el penúltimo lugar, o la vez que ha estado más arriba, ha estado el tercero o cuarto por la cola. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 20 años no ha habido ninguna preocupación por revertir esa situación. No ha habido ninguna, por decirlo de alguna forma, fórmula que hayan implantado de las muchas que hay para solucionar el tema, que se haya puesto en práctica. Ha habido muchas palabras, muchas cosas, mucha mala información, diciendo que esto iba a lo mejor, que esto era fantástico, que no sé cuánto, no sé qué, pero no ha habido verdadero empuje político para querer solucionar el problema de la sanidad. Entonces, eso nos lleva a la situación que vivimos actualmente, una situación en que tenemos una comunidad autónoma que es la tercera, cuarta, porque está empatada, más privatizada de todas las 17 comunidades autónomas, solo está por detrás de Madrid y de Barcelona. Pero teniendo en cuenta que Barcelona tiene un estatus un poco diferente, dado que la mayoría de los hospitales son hospitales públicos, pero pertenecen a diputaciones, ayuntamientos, incluso algunos a mutuas y tal, y esos se consideran como hospitales privados, como hospitales concertados, ¿no? Como ocurrió en una época con el Hospital Universitario de Canarias. Entonces, ¿eso qué te indica? Que Madrid, que tiene de los peores servicios sanitarios en el sentido del ciudadano, es la más privatizada. Y las comunidades, cuanto más privatizadas están, peores servicios tienen. ¿Por qué? Porque hay un hecho claro, que es que destruye la sanidad pública para que la privada salga adelante. Eso ha hecho que el número de afiliaciones privados se hayan disparado en los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, tú dices, ¿y esto tiene solución? Pues sí, tiene solución, porque muchas comunidades autónomas con situaciones similares a las nuestras han salido a flote, y esta ha sido incapaz de salir a flote. ¿Por qué? Porque el problema básico que tiene la sanidad canaria es: 1, financiación; 2, gestión; y 3, curiosamente, deseo político de solucionar el problema que no existe. Entonces, financiación. Todos los periódicos se vuelven con los informes de la Consejería diciendo, del gobierno, hemos subido no sé cuánto, la sanidad es la que más se lleva. Pues mira, la sanidad en Tenerife es una sanidad que reciben los ciudadanos de 17 comunidades autónomas. Estamos en el puesto 15 de inversión en sanidad por habitante, de 17 comunidades autónomas. Entonces, dice, no, porque hemos subido no sé cuánto, hemos subido no sé qué.
la mayor parte de las veces las subidas ni compensan el material que se tiene que comprar en las diferentes hospitales, la subida que sufren los materiales. Pero es que hay un principio básico. Si tú tienes una casa que está en ruinas, tú tienes que invertir para sacarla de la ruina. Y no basta con comprar 4 botes de pintura y darle una mano de pintura, porque eso no soluciona el problema. Yeah. Y ese es el problema. Y luego tenemos, curiosamente, pues una muy mala, dentro de esto que podemos llamar la mala gestión, tenemos una muy mala política de personal que nos lleva a que tengamos el personal sanitario de los peores pagados de España, a que nos lleva a que tengamos unos índices de personal más bajos que en otras comunidades autónomas, a que nos lleva a que tengamos no tengamos atracción para los profesionales sanitarios, y no tenemos atracción por varias razones. La primera, porque por salarios bajos en una comunidad autónoma que tiene el mayor índice de pobreza, que tiene la cesta de la compra más alta, que tiene los alquileres entre los más altos de España. Eso te hace que un bajo salario con un modo vivendi, por decirlo de alguna forma, muy alto, no les sirva. Pero es que al mismo tiempo no se hacen contrataciones, las contrataciones que se necesitan no están hechas y ni salen las plazas. Pero es que al mismo tiempo las contrataciones que se hacen para atrapar huecos hacen que el 60% del personal de la comunidad sanitaria y de la comunidad autónoma se encuentre en interinidades curiosas, porque sufren contratos de 1 año, de 2 años, de 6 meses, de 1 semana, de 1 día, de 4 años. Hay gente que va cambiando contratos constantemente, lleva hasta 12 y 14 años con sin estar con su plaza fija y con contratos que le renuevan cada cierto tiempo. Eso desde luego no es una situación que atraiga a los profesionales. Por eso hay una gran diáspora de profesionales que se van tanto los que pueden a la sanidad privada, y los que no, pues se buscan plazas en puestos de la península, la mayoría incluso en los hospitales donde hayan hecho su formación en esa zona, y se queden allí. Y todos estos problemas que son solucionables y que tienen que ser solucionados nos llevan a que tengamos de las peores, si no la peor, servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Pero es que al mismo tiempo, en salud pública, que es lo más importante, porque la importancia es prevenir, la importancia es evitar la enfermedad para que después no tenga que pasar a los hospitales ni a casa de eso. Nosotros tenemos la inversión más baja de todas las comunidades autónomas en salud pública. La media de inversión en salud pública en España está alrededor, no sé si el 12 o 14% del presupuesto sanitario. En el año 2022, la inversión en salud pública en Canarias, con una media del 12 al 14, estaba en el 0,98. Y creo que el año pasado subió al 1 y muy poco. O sea, muy de lejos de lo que tiene que ser un verdadero servicio de salud pública. Y son importantes los servicios de salud pública porque en aquellos países que hay una gran inversión y unos grandes servicios de salud pública, los índices sanitarios son muy buenos y al mismo tiempo los índices de mortalidad, de supervivencia, etcétera, son muy altos. Entonces, todo eso que se sabe dónde están los problemas, se sabe cuáles son las soluciones, pero no hay voluntad política de solucionarlo. Es tremendo, Guillermo, porque el panorama que has dibujado... mira, te voy a decir una cosa. El panorama que has dibujado lo voy a unir a una entrevista que escuchaba yo ayer a través de la Radio Canaria a Benito Maceira, el nefrólogo. Y bueno, compañero. Benito hacía también una en fin, hablaba de las Islas Michelin, de cómo estábamos, la alimentación, o sea, todo eso que luego lleva digamos, al área que estás diciendo tú, del área sanitaria, ¿no? Que todo era un desastre también, ¿no? Entonces, es un panorama tan negro que, bueno, tú antes, por ejemplo, comentabas que otras comunidades
habían tomado otro tipo de camino, ¿no? ¿Qué comunidades y qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo invirtieron? Porque yo me imagino que a lo mejor al principio todos estaban en la misma situación, ¿o no? ¿O ya había diferencias hace años? No, mira, vamos a ver. Siempre hay diferencias, siempre alguien tiene que estar arriba y alguien tiene que estar abajo. Pero todas esas comunidades autónomas que han pegado que pegaban bajones, automáticamente en 1 o 2 años salían del pozo. Nosotros llevamos 20 años sin salir del pozo. Mira, hay comunidades autónomas que tienen unos presupuestos similares a los nuestros, similares. O sea, euro más, euro menos, pero no cientos de euros ni miles de euros, sino euro más, euro menos, que están muy por encima de nosotros en prestaciones sanitarias. ¿Cuál es la explicación? De que con el mismo dinero está mucho mejor. ¿Cuál es la explicación? Que la gestión de ese dinero en la comunidad autónoma es nefasta y no sirve. Y esa gestión que tú antes hablabas de tres pilares, la financiación, la gestión y el deseo político. O sea, no ha habido deseo político de lo que han hecho es un poco el ejemplo que ponías antes de la pintura, de darle dos manos de pintura y sigue la habitación derrumbada, digamos, ¿no? Exactamente. Es que mira, vamos a ver, la gente, además hay una, vamos a llamar verdad a media. Cuando se habla de las listas de espera, si hablamos de la lista de espera, que es a lo que la gente más le preocupa, mucho más le preocupa, hay una cosa que no es correcta. Tú dices, tengo lista de espera para consulta, tengo lista de espera para hacerme una radiografía, tengo lista de espera para cirugía. Eso es un índice malo, y Canarias está con los índices, por ejemplo, en consultas de especialistas, es donde más se tarda en darle una consulta de especialidad a un ciudadano de las 17 comunidades autónomas. Hay sitios como Lanzarote en que para una consulta de dermatología tienen que esperar entre 2 y 3 años. Mi madre. Para una consulta de traumatología, 2 años. Para una consulta de oftalmología, 2 años. Y aquí, o sea, nosotros tenemos ya una media de esperar para una consulta de especialista, media, que claro, que no es, que es una cifra un poco falsa, porque la media, si tú entras en el listado ya para que te den la consulta, pero ¿cuántas veces te dicen, bueno, ya le llamaremos, ya le diremos cuándo tiene que venir? Todas esas personas no están en lista de espera, pero sí están esperando. Pero es que la espera que se tendría que valorar es la espera que podríamos llamar de resolución del proceso. Me explico. Si tú un buen día tienes un padecimiento, el que sea, tú pides consulta a atención primaria. En atención primaria, la media a la que se está llegando es de casi 15 días, cuando la media, el índice que se tenía que tener es como máximo 48 horas. Pues estamos casi en 15 días. Bueno, entonces tú llegas a la atención primaria y te ven y te piden unas pruebas. Las pruebas te tardan 2 semanas si no son pruebas muy especiales. Si son pruebas un poco más especiales, puedes estar, si tienes una ecografía o una cosa de ese tipo, puedes esperar hasta un mes, mes y medio. Cuando ya has pasado todo ese tramo, que ya estás casi llegando a los 2 meses, te ve el especialista, te ve el médico de cabecera. Y el médico de cabecera te puede solucionar el problema o puede considerar que tiene que verte un especialista. Entonces, para que te vean especialista, y estamos utilizando las medias normales que da el propio Servicio Canario de Salud, para que te vea un especialista tienes que esperar 156 días. Pero te ve el especialista. Y el especialista lo mismo te pide una resonancia, te pide una ecografía o te piden eso. Y esos son entre 2 y 3 meses más de espera. Cuando te ve el especialista, con todas esas pruebas, te puede diagnosticar que tienes que pasar por un quirófano. Entonces pasas a la lista de espera quirúrgica. Y la lista de espera quirúrgica es eso, 1 año, 2 años, para muchas cosas, para otras poco, pero normalmente 1 año o año y medio. Entonces cuando ya te toca, te dan
cita para el estudio preoperatorio, que es que te vea el anestesista, firmar unos papeles y una serie de cosas. La cita se está dando normalmente con 2 semanas, pero es que 2 semanas después, si el anestesista lo considera necesario, puede pedirte alguna prueba o alguna analítica que entonces te ve 2 semanas después. Y al final terminas en el quirófano. Si empiezas a sumar todos esos días, te das cuenta de que una intervención más o menos importante, no muy importante, sino más o menos importante, te puede tardar entre 2 y 3 años desde que tú tienes el primer síntoma hasta que sales del hospital. Y esa es la verdadera lista de espera. ¿De qué me vale a mí que me digan, no, la lista de espera para consulta son 15 días? Sí, pero son 15 días para eso, 15 días para lo otro, 15 días para lo otro, y luego entro en la lista de espera quirúrgica, que es un año y medio. Entonces, eso es la verdad. Claro, la administración dice, la administración habla del primero. A ti tu problema. Claro. Solucionarte a ti tu problema. Sí, pero el problema te lleva 2 o 3 años, no esos 15 días que ellos están diciendo por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro, hombre, claro. Para patologías sí, claro, banales y normales, pues sí. Pero para una patología importante, ¿qué te digo? Para una artrosis de cadera, para una artrosis de rodilla, para una intervención de digestiva, etcétera, etcétera, eso te puede perder las esperanzas. Y eso hace, Guillermo, que la sanidad privada crezca a costa de eso, y que la gente que incluso no tenga ni siquiera pues muchos recursos opten por la privada, que luego no lo va a solucionar, digo yo, esos grandes problemas, esos graves problemas que se puedan tener, ¿no? O sea, enfermedades ese es el graves, problema, ¿no? Ese es el problema. El problema de la derivación, o sea, de que los enfermos vayan a la sanidad privada, lo único que crea en una comunidad como la nuestra, con unos índices de pobreza y con una renta media baja, es una tremenda desigualdad. ¿Qué significa? Que el que tiene dinero tiene derecho a vivir, y el que no tiene dinero, pues que lo pudran. Eso es completamente mal. Por otro lado, la sanidad privada, pues sí, soluciona algún tipo de problemas, pero hay otros problemas que no. Y cuando te hace la estadística, el Instituto Nacional de Estadística te dice, por ejemplo, que en Canarias, para una consulta de especialista, la gente prefiere la sanidad privada. Claro, la que tiene dinero, la que no tiene dinero, no. Claro. No puede. Pero en cambio, cuando tiene que ingresar en un hospital y tiene que ser tratado en un hospital, prefiere la sanidad pública. Porque yo creo que no hay discusión. Claro. La cartera de servicio y los medios que tiene un hospital público no son las de un privado. Te pongo un ejemplo tan simple como el siguiente. Normalmente en un hospital privado pues tienes un médico de guardia, que incluso en algunos hospitales privados es el mismo que hace urgencia. En un hospital, por ejemplo, como el universitario, tienes más o menos alrededor de unos 40 médicos durmiendo en el hospital y atendiendo directamente en el hospital, más otros 20 o 30 a primera llamada de 15 minutos. Eso no te lo hace la medicina privada. Entonces, ese es el problema, ese es el verdadero problema. Y en este momento la sanidad privada está con un grave problema. Y el grave problema es que ya los médicos, sobre todo en la península, Sevilla, ¿cómo se llama? Aragón, etcétera, se han puesto de huelga. Se han puesto de huelga por una sencilla razón. El médico que te atiende por un seguro privado tiene un sueldo congelado, por decirlo de alguna forma, o mejor, una prestación congelada, por decirlo de alguna forma, desde el año 90 o por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, ¿tú sabes cuánto cobra un especialista de un seguro privado por una consulta? ¿Un especialista de uno privado? ¿Cuánto? Sí, de un seguro privado, cuando tú vas allí con tu ticket o con lo que sea, sí. ¿Tú sabes cuánto le paga la compañía de seguro al especialista? Di una cifra. No tengo ni idea. Di una cifra, pero siempre que se te ocurra, no tengo ni como idea. Lógica. Pero sé que es muy poco, yo eso sí lo sé, pero no sé cuánto, no sé. Pues entre 12 y 14 euros por una primera consulta. Entre 12 y 14 euros por una primera consulta, y en muchas de las compañías 10 por una segunda consulta. Y entonces en este momento en Andalucía, que ha sido la primera que ha empezado, ha cogido y ha dicho, bueno, pues se acabó.
no queremos saber nada de los seguros privados. Y se han puesto aproximadamente unos 700, 800 profesionales médicos, se han puesto en huelga y no atienden a ninguna compañía de seguros. Entonces, y además quiero hacer un inciso que creo que es importante. De esos 12 o 14 euros que cobra teóricamente el especialista, si trabaja en un hospital privado, el hospital privado se queda con el 30% de esos 12 euros. No. Si a eso le añade lo que tiene que pagar de IRPF y todas estas cosas, te das cuenta de que... ¿Qué va? Es decir, que de los 12, Guillermo, de los 12 euros, si trabaja en ese hospital, ¿el hospital se lleva cuánto? Aproximadamente el 30% de todos los... esto, ¿cómo se llama? Sí. En la mayoría de los hospitales. Hay otros hospitales que hacen un contrato en el cual le pagan a los médicos y tienen que ver todo lo que le echen, por decirlo de alguna forma, pero en muchos hospitales que lo hacen los médicos para tener un poco más de ingresos, porque si se están dentro de lo que llaman ellos el contrato, pues no les compensa. Y prefieren tener un contrato un poco más bajo y cobrar por paciente que tener un contrato y ver todo lo que te echen. Es una precariedad increíble, ¿no? Sí. Pues ya te digo, en Barcelona, Aragón, va a empezar, ha empezado también, hay 3 o 4 comunidades que ya los médicos empezaron, lo primero que empezaron a hacer es reducir agendas. ¿Qué quiere decir reducir agendas? Bueno, pues que si ellos veían normalmente 10 enfermos en cada día de consulta, pues lo bajaron a 5, porque no les era rentable. Claro. Ellos preferían ver enfermos privados de verdad, que te ver un enfermo por 10 euros o por 8 euros, por lo que fuera, ¿no? Entonces empezaron por eso, y ya en vista de que no le hicieron caso la asociación de seguros privados, pues están en huelga. Pero antes de entrar en huelga, ya había, y el que tenga un seguro privado lo puede constatar, ya había listas de espera para consultas, sobre todo de especialistas en los seguros privados. Tremendo. Ya había listas de espera. ¿Por qué? Porque primero se redujeron agendas, y segundo porque una subida de casi un 12 o un 14% de ciudadanos que cogieron seguro privado en los últimos años, pues ha hecho que las infraestructuras que tengan son insuficientes. Y me había olvidado decirte otro tema que es importante y que me había y dentro de las cosas básicas de una mala gestión, y es que las infraestructuras que tienen en este momento las islas son insuficientes para la población que tiene. Son insuficientes, y ya se preveía que eran insuficientes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahí en el sur donde tú estás, en el año 1974, todavía sin transferencia, el gobierno de España libró una cantidad de dinero porque se consideró que en el sur de la isla era necesario un hospital. 1974. Vamos a entrar en el año 2024, o sea, 50 años después. ¿Dónde está el Hospital del Sur? No existe. Cada elección dice que lo inauguran. ¿Y lo que han vendido como el Hospital del Sur? Es que no es un hospital. Guillermo, escucha, este tema es para más en profundidad. Mira, ¿qué te parece si seguimos tocando el tema el próximo sábado? Porque tengo más, y esto da para muchísimo más. Cuando tú quieras. ¿Te apetece? Yo te llamo a lo largo de la semana, ¿vale? Y quedamos para eso. Sí, pero mira, Dime. Quiero terminar con una cosa. ¿Tú sabes cuál es la solución de la sanidad? La solución es muy simple. Que no les paguemos seguros privados a los políticos, y que los políticos tengan que servirse de los servicios públicos y sin ninguna prerrogativa. Verás que pronto se arregla esto. Hablamos de eso el próximo sábado, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Guillermo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Qué panorama, ¿no? Esa es la auténtica realidad de la que vivimos, de la que tenemos aquí.
día a día, y parece que vivimos en otra historia hasta que no nos toca y no somos conscientes de toda esta historia que Guillermo nos ha comentado. El próximo sábado a ver si lo tenemos por aquí de nuevo y seguimos retomando y tocando el tema de la sanidad canaria. Bueno,